El primer paso para revertir la diabetes es no ingerir más azúcar, y si no has iniciado este proceso te dejo el video en la tarjeta que estás viendo en pantalla. Y el segundo paso es ayudarle a tu cuerpo a eliminar el exceso de azúcar, entre otras recomendaciones que te voy a dar más adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y generalmente yo recomiendo iniciar con estos pasos 4 semanas después de haber iniciado la parte 1 de tu proceso de revertir la diabetes, y nuevamente te dejo el video en la tarjeta que estás viendo en la pantalla. Generalmente después de este tiempo tu cuerpo está metabólicamente más adaptado y va a ser mucho más sencillo realizar estos cambios y tu resultado va a ser mucho mejor. Pero puedes iniciar en cuanto tú te sientas listo. Lo primero que hay que revisar es si ya tienes signos de adaptación metabólica, y probablemente el más importante es una disminución en tu perímetro abdominal, para lo cual yo te recomiendo medir tu cintura a nivel del ombligo o prestar atención al tamaño de tu ropa o del cinturón. Porque antes de corregirse tu nivel de glucosa, colesterol, presión alta, lo primero que se tiene que modificar es tu perímetro abdominal, y esto indica que estás quemando grasa abdominal o grasa visceral, y que en consecuencia estés eliminando la resistencia a la insulina, y con el tiempo todo lo demás se va a corregir. Parte del proceso del tratamiento es revisar tus estudios de laboratorio. Lo primero que hay que revisar es el funcionamiento de tus riñones, vigilando la creatinina. Esto es un parámetro en la química sanguínea. La creatinina tiene que estar normal, y esto indica que el funcionamiento de tus riñones es normal, y esto nos permite agregar suplementos sin alguna preocupación de causarle daño o trabajo extra a tus riñones. También tenemos que vigilar si estás o no orinando proteínas, porque si esto sucede, probablemente sea conveniente utilizar alguno de estos medicamentos que te muestro aquí para proteger tu riñón y disminuir la proteinuria. Así que si tú tienes algo de esto, acude a atención médica inmediata para hacer todo lo posible de proteger tus riñones. También es importante vigilar tus niveles de colesterol. Un nivel de colesterol total elevado, HDL bajo o un colesterol LDL alto, generalmente yo recomiendo agregar omega 3 para corregir esta dislipidemia. Pero ojo, únicamente omega 3, porque generalmente los omegas vienen combinados omega 3, omega 6 y omega 9, y no es esto lo que la mayoría necesita. Te explico por qué. Porque una dieta no saludable como las alimentaciones que tenemos hoy en día están desproporcionadas, muy alto en omega 6 y muy bajo en omega 3. Y si tú consumes omega 3 y omega 6 al mismo tiempo, vas a seguir manteniendo esa desproporción. Por eso es que yo recomiendo únicamente omega 3 para que los tengas en proporciones saludables. Mi recomendación en este punto es agregar omega 3 entre 2 y 3 meses hasta que se corrija el problema. Obviamente esto va de la mano de una dieta baja en carbohidratos. También hay que vigilar estas proteínas AST y ALT, que en ocasiones las encuentras como TGO y TGP. Estas son proteínas del hígado que cuando están elevadas indica que tu hígado está inflamado. En el contexto de la diabetes es muy común tener hígado graso, y esto lo observamos en estos parámetros. La buena noticia es que se corrigen con una dieta baja en carbohidratos y con el omega 3. Esto es importante porque de no corregir este problema, tu hígado inflamado puede dejar de funcionar y llegar a la cirrosis. Hace algunos años la cirrosis era causada principalmente por alcohol o hepatitis viral. Por ahora no. Ahora la principal causa de cirrosis es el hígado graso por una mala alimentación. En este punto, si están muy elevadas estas proteínas o se sospechan de otro problema, probablemente sea conveniente realizar un ultrasonido del hígado para estar seguro qué es lo que está pasando en esta glándula. Otro parámetro importante que a veces no se le presta atención es el ácido úrico. Generalmente se recomienda que sea menos de 7.0. ¿Por qué te digo esto? Porque el ácido úrico alto, la hiperuricemia, es tóxico para los riñones, y cualquier persona con diabetes tiene que cuidar lo mejor que se pueda esa función renal. Tener ácido úrico elevado también genera artritis, conocido como gota, y aumenta el riesgo de tener piedras en los riñones. Lo más común es que se eleve por deshidratación, exceso de alcohol o exceso de carnes rojas. Así que enfócate en estos 3 puntos para bajar tu ácido úrico. Existen medicamentos, pero la verdad es que la gran mayoría puede bajar el ácido úrico sin tomar medicamento. Otros suplementos que hay que valorar agregar en tu tratamiento es complejo B o magnesio, sobre todo en aquellas personas que tienen tiempo tomando metformina o que tienen síntomas de neuropatía como el entumecimiento, hormigueo en los pies y en las manos,
calambres musculares, porque he notado que muchos de estos síntomas se corrigen agregando complejo B y magnesio, y además tu metabolismo va a funcionar mucho mejor. Si ya tienes al menos 4 semanas realizando la parte 1 de tu proceso de revertir la diabetes, es hora de llevar el ayuno intermitente al siguiente nivel. Si tú acostumbras 3 comidas al día o 2 comidas al día, es hora de pensar cuál comida se te hace mucho más sencillo saltarte 1 o 2 veces por semana. Te pongo un ejemplo. Para mí es muy fácil saltarme el desayuno porque todas las mañanas me levanto sin hambre. Todo lo que hago es únicamente tomar agua, café durante la mañana y como hasta las 2, 3 de la tarde. Como mi cena es entre 8 y 9 de la noche, de esta forma, saltándome el desayuno, mis ayunos son entre 16 y 20 horas. Y esto es tiempo suficiente para que tu cuerpo elimine ese exceso de azúcar como ningún otro medicamento lo hace. Ajustar tus medicamentos también es parte del proceso, porque hay algunos medicamentos que te detienen el proceso de revertir la diabetes. Además, cuando se hace una dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente, es necesario reducir dosis porque tu cuerpo va a necesitar menos medicamento. Por no decir que hay medicamentos que inflaman el hígado para aquellos que tienen hígado graso, o que tienen complicaciones renales para aquellos que ya observaron una creatinina un poquito elevada o que están orinando proteínas. En 4 a 8 semanas de llevar a cabo la parte 1 y parte 2 de tu proceso de revertir la diabetes, ya tienes que observar signos de adaptación metabólica. Número 2, mejor control glucémico, hígado graso resuelto, ácido úrico normal y una disminución de tu perímetro abdominal. Si no tienes ninguno de estos puntos 4 a 8 semanas después de haber iniciado tu tratamiento, probablemente no lo estés haciendo bien, a lo mejor ya te estancaste y hay que hacer algo diferente, o probablemente hay otro problema que no alcanzas a ver y para lo cual necesitas una valoración médica por un especialista en el tema que te ayude a detectar el problema y a corregirlo. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugarcare. Espero que te haya gustado el video y que te haya sido útil para que logres revertir la diabetes y logres un mejor control glucémico.